Buenas, ¿estamos? Bueno, hola, yo soy Fran, soy diseñador de imagen y sonido, soy el líder del equipo de Motion Graphics de PSH y estamos acá en esta Tech Talk para hablar de los 12 principios de animación. Estoy con Carito, si te querés presentar, Caro. Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Carito Aguilar, formo parte del equipo de social media, soy community manager para PSH y estaremos moderando acá Fran, así que asistiéndolos. Bueno, de una. Bueno, ¿qué son los 12 principios de animación? Los 12 principios de animación vienen a partir de un libro que saca Frank Thomas y Ollie Johnston en 1981. En este libro, ellos que eran animadores de Disney, como de la antigua camada, de la primera ola, haciendo cortos para Disney, los cortos de Mickey Mouse y después películas como Pinocho, Dumbo, Bambi, las primeras. Ellos en ese tiempo como que recopilaron un montón de información de qué forma estaban trabajando y cómo lograban los resultados que lograban con Disney. Y cuando se retiran, deciden escribir este libro en el que vuelcan todos sus conocimientos y entre ellos sientan las bases de lo que hasta el día de hoy son los principios de la animación y lo dividen en 12 principios básicos y los más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de animar, tanto sea para animación de personajes como para motion graphics. Estos principios son muy útiles, en general es una herramienta que trata de lograr que la animación sea realista, tratando de simular algunas cuestiones como la gravedad, cuestiones físicas de cómo se mueven los elementos, pero al mismo tiempo dando expresividad y personalidad a las animaciones, como tratando de crear esta ilusión de vida, cuando en realidad lo que estamos viendo son dibujos uno atrás del otro. Ellos son Frank Thomas y Ollie Johnston, ya fallecieron, pero los pueden ver en el cameo que hicieron en la película de Los Increíbles, en la primera película. Hacen un cameo ahí y nada, y ahí están modelados 3D y bueno, y tienen una línea de texto también en la peli. Así que está bueno para ir a chusmearlos ahí. También tienen un documental que hicieron en 1995 que se llama Frank and Ollie. Y bueno, es un documental sobre la vida de ellos y todo lo que hacían en Disney. Vamos a pasar al primer principio de animación, que es aplastar y estirar. Básicamente este principio lo que busca es simular las características físicas de los elementos que estamos animando. La idea es que esto nos da una idea de la materialidad del elemento que se está moviendo. El objetivo o la forma de cómo se trabaja, aplastar y estirar, la regla es como muy simple. Cuando algo se está moviendo, mientras más elástico sea, más se va a estirar en el eje en que se está moviendo, pero para que sea consistente el dibujo y la ilustración, también hay que achatarlo o aplastarlo en el eje contrario al que se está moviendo, para que siempre dé la sensación de que tiene la misma cantidad de volumen ese elemento. Como el ejemplo más común de cómo hacer picar acá podemos ver que arranca la pelota con su forma original y mientras va agarrando velocidad empieza a estirarse en el eje Y, digamos en el eje vertical, y al mismo tiempo se aplasta en el eje horizontal. Cuando llega al piso, al tener la resistencia del suelo, hace el movimiento contrario, se estira en el eje X y se aplasta en el eje Y, y luego cuando vuelve a salir, como sale a mucha velocidad, repite este estiramiento. Y como vemos siempre es proporcional cuánto se aplasta con cuánto se estira. Acá tenemos algunos ejemplos más de motion graphics. En el primer ejemplo de After Effects Liquid Animation, esto es algo que se puede aplicar a cualquier forma y en realidad lo que estamos viendo acá es cómo esta animación da la sensación de que es un fluido, que es algo que está ahí como medio moviéndose, que está vivo,
pero está utilizando este principio de aplastar o estirar. Cuando esta bola se ensancha un poco, es muy sutil, ¿no? Pero cuando se ensancha en el eje X, se aplasta en el eje Y, y viceversa, y bueno, y como todas las pelotitas son todas chiquitas y cuando se van sumando van creciendo, pero mantienen el volumen general y la masa que tenían desde el principio. Y en este otro ejemplo tenemos esta carita como que se está por dividir y cuando se ensancha se aplasta también. Vamos a pasar al principio número 2. Este principio es anticipación. Lo que nos dice es que tenemos que preparar al espectador para que esté atento al movimiento que estamos por iniciar. Entonces, generamos una animación anterior a la animación principal que anticipa la animación principal. Esto es lo que hace es, llama la atención del espectador y le dice, che, mira, acá está por suceder esto. Y también lo que hace es empezar a mostrar que los movimientos no surgen de la nada. Si tenemos un movimiento muy grande, probablemente surja de un pequeño movimiento anterior que anticipe ese otro movimiento grande. Acá tenemos dos ejemplos. En el de este personaje que mira hacia la derecha, él está mirando a la izquierda, el movimiento es, está mirando a la izquierda, mira a la derecha. Pero para que sea más verosímil, genera esa anticipación de que levante un poco la cabeza antes de dar la vuelta para el otro lado. Y en el ejemplo del corazón, básicamente esta es una animación de UI en la que hay un clic sobre un corazón y se pinta de rojo. Pero que se haga chiquito y se vaya al fondo y después explote en grande en rojo, hace la anticipación de lo que va a suceder. Y eso lo vuelve muy atractiva a esta animación, que es una animación muy chiquita. Vamos a ver acá. En After Effects tengo acá un proyecto con unos cuadraditos que se mueven y vamos a ver dos formas muy básicas de cómo hacer esta anticipación. En principio utilizando la posición y utilizando la rotación. Utilizando la posición es muy simple, hacemos que se mueva un poco para atrás antes de salir para adelante y ya le da una sensación más verosímil al movimiento, como que no sale de la nada el movimiento, arranca para atrás para poder tomar impulso para salir para adelante. Y en este otro ejemplo hace lo mismo pero utilizando una rotación sobre la esquina inferior izquierda que anticipa el movimiento que va a suceder. Ahí lo podemos ver a los dos en simultáneo. Y esto es muy distinto a tener una animación donde solo estamos viendo un movimiento lateral sin anticipación. Vamos a... Ahí justo comentaban que No te escuché nada, Caro. Se murió Carito. Bueno, seguimos y cuando reviva Caro despejamos todas las dudas. Ahí te escucho reírte. ¿Estás? Perfecto, estoy. Ahí va, Perdón, dale. problemas con Fivertel. Perdón, no sé si nos sponsorea esto, pero lo que estaban diciendo en el chat era como esto de que el que avisa no traiciona al moverse la imagen, y también esto de que los principios le dan la vida a los objetos y los conecta con lo real, ¿no? Así que... Sí, totalmente, porque la idea es cómo le hacemos creer al espectador que lo que está viendo es un personaje o es algo que realmente tiene vida y que no es una sucesión de imágenes. O cuando no aplicamos los principios de la animación, las animaciones quedan súper lineales y se perciben muy mecánicas. Y la idea es tratar de evitar eso porque, bueno, todo en pos de poder crear animaciones más atractivas. Vamos a ir a puesta en escena. Este principio es como muy abarcativo, abarca incluso desde
cuando pensamos una idea, cuando hacemos los primeros bocetos, incluso está metido en el momento de armar storyboards. La idea es que nosotros tenemos que dirigir la mirada del espectador. Entonces, lo que tenemos que hacer es presentarles todas las ideas que nosotros les queremos presentar, tienen que estar súper claras. Y para eso hay herramientas que nos ayudan a dirigir la mirada del espectador hacia donde nosotros queremos que vaya, digamos, ¿no? Esto se puede hacer a partir de las mismas acciones de los personajes, a partir de la puesta de cámara, la puesta de luces y sombras. Acá tenemos un ejemplo muy claro en el que Bob Esponja queremos mostrarlo como poderoso, oscuro, que está tramando algo, y ya la puesta de cámara apuntando desde abajo, mirando para arriba, lo hace ver poderoso. Y la iluminación, que le hace toda una sombra arriba de los ojos, también suma esto de que, bueno, es un personaje sombrío, es un personaje oscuro, está tramando algo que no está muy bien en códigos morales, digamos. Y eso es 100% por la puesta en escena. Incluso en este misma pieza, la elección del fondo, el color de fondo también suma a esto de la puesta en escena, ¿no? Acá tenemos un ejemplo donde podemos ver cómo está bien utilizada la puesta en escena y cómo está mal utilizada la puesta en escena, sobre todo con el timing de cómo suceden las cosas. En el ejemplo de la izquierda, todas las cosas que van sucediendo son medio aleatorias. Primero pasa algo, después pasa otra cosa, hay cosas que suceden al mismo tiempo. Entonces el espectador tiene que verlo varias veces para entender qué está pasando. En cambio, en el ejemplo de la derecha es muy claro, porque primero hacemos foco en la banana, después él viene caminando, se tropieza, vemos la gente que se está burlando y después él mira a cámara con cara de tristeza. Está cada acción seguida por la anterior, por la posterior, y esto hace que el espectador pueda entender bien el mensaje y pueda ir viendo cada una de las cosas que suceden. Eso también, el tema del timing, tiene que ver con la puesta en escena. Bueno, el cuarto principio de la animación es más una técnica de cómo animar. Hay dos formas de hacerlo. Por un lado, pose a pose, y por otro lado, animación directa. La animación pose a pose es la que más se utiliza, sobre todo cuando trabajamos en After Effects, porque tenemos la posibilidad de que After Effects es un programa que utiliza la interpolación de movimiento para dibujar todos los intermedios entre las poses. Nosotros cuando trabajamos pose a pose, dibujamos, o cuando lo hacemos digital, quizás no dibujamos, sino que ilustramos digitalmente los elementos y en los lugares o en las formas o pose a pose cómo queremos que ese elemento se vaya transformando en todo el movimiento que queremos hacer. Y posterior a eso, After Effects automáticamente hace todos los intermedios. Cuando esto se hacía a mano, se hacían los momentos claves y después iban dibujando los intermedios. Eso es trabajar pose a pose. Se usa mucho para personajes, nos da la posibilidad de poder entender el movimiento general antes de ponernos a hacer cada uno de los cuadros y nos facilita que si hay algo que está mal, ya lo podemos percibir desde el movimiento general que estamos planteando. La otra forma de animar es la animación directa, donde hacemos primero el frame 1, después el 2, después el 3, después el 4. Esto para animar personajes puede ser más complicado, si no tenés mucha cancha puede ser más complicado también, pero se utiliza mucho para las animaciones que por ahí son más impredecibles, que puede ser el agua, el fuego. Acá tenemos unos ejemplos donde para hacer un salto de un personaje de un lado al otro, podemos trabajar pose a pose, es mucho más fácil trabajar pose a pose porque podemos ver la animación general y después ir haciendo los intermedios. En cambio, cuando tenemos fluidos o cuando tenemos fuego, es muy difícil identificar, bueno, en este movimiento es un movimiento constante, está sucediendo todo el tiempo, es medio aleatorio, entonces es difícil marcar, bueno, de esta pose a esta pose, ¿cuáles son los intermedios? No sé, porque cambió un montón. Entonces sí se trabaja cuadro a cuadro para ir moviendo esas curvas conforme avanza esa animación. Esto también, a ver si tenemos un ejemplo, acá. Esto también se puede trabajar en conjunto. Acá tenemos un personaje que se animó pose a pose, el movimiento este de los brazos se animó pose a pose, el movimiento de el fósforo se animó pose a pose, y después el fuego y las sombras
se fue haciendo con animación directa cuadro a cuadro. Una vez que estaba la animación principal, vos podés ir dibujando cada cuadro de cómo va moviéndose ese fuego e ir probando cómo se va viendo, ir modificando para corregir. Y acá estamos como combinando las dos cosas. Cuando tenemos también de repente personajes que tienen pelo o personajes que tienen ropa y la ropa se mueve, en general se hace pose a pose la animación del movimiento de los personajes y después se puede hacer a partir de animación a través de animación directa el movimiento de el pelo o la ropa o algunos elementos accesorios que están acompañando ese movimiento. Te estoy esperando, Acá Carito. preguntan, sí, por supuesto. Acá preguntan si la sombra por lo general se anima de forma directa. O sea, se puede hacer de varias formas. Incluso cuando trabajamos en motion graphics, hay efectos que directamente trabajan las formas, perdón, las sombras. Entonces podemos mentirlos, podemos utilizarlos para mentirlo y no tener que hacerlo manual, pero le da un atractivo, un look and feel muy bueno cuando trabajás las sombras con animación directa, de forma directa y no pose a pose. Se puede hacer de las dos formas. Hay quienes se sienten más cómodos animando con animación directa. Lo que sí se va a percibir como más orgánico. Depende también cuál es el foco, ¿no? de la luz. Si es una luz muy directa y muy siempre la misma y no se mueve, quizás es más fácil hacerlo pose a pose. En este caso, como es fuego y está todo el tiempo moviéndose, hay algo de la sombra que también va todo el tiempo moviéndose. Entonces, si en este caso se animara el fuego por un lado con animación directa y por otro lado pose a pose las sombras, no tendría esa sensación de que ese fuego y esa sombra está conectada. Acá la fuente de luz es este fuego, entonces si el fuego está animado de forma directa, lo más lógico, incluso las luces que tiene en el cuerpo el personaje, lo más lógico sería animarlos también de forma directa. El quinto principio es prolongar y superponer. Esto en realidad medio que lo inventé yo, el prolongar y superponer. En inglés es follow through y overlapping. Lo que nos está diciendo este principio es que cuando hacemos un movimiento siempre hay partes de los elementos que pueden continuar moviéndose y esto nos sugiere algún tipo de materialidad también. Así como aplastar y estirar nos sugiere materialidad de los elementos, prolongar y superponer también nos ayuda a sugerir la materialidad. En este caso podemos ver cómo este elemento se mueve, arranca su movimiento desde su base y la parte de arriba se mantiene en la posición inicial y después viene arrastrado. Eso es que lo que nos dice es que la parte de arriba está siguiendo y está prolongando posteriormente el movimiento, por eso después se queda moviéndose. Y por otro lado son animaciones que están superpuestas, overlapeadas, y suceden al mismo tiempo, pero en distintos momentos. O sea, ese objeto va a pasar en distintos momentos, la parte de abajo y la parte de arriba van a pasar por los mismos frames, digamos. Esto se puede ver en este ejemplo, por ejemplo, tenemos sin follow through y overlapping y con. Y es algo súper simple y le suma un montón a la animación. Es lógico que si algo viene girando y tiene otra cosa colgada, esta otra cosa tarde más en estacionarse. Eso también viene heredado de la realidad de cómo funcionan en el mundo en el que vivimos las cosas y cómo se mueven. Acá tenemos un ejemplo también en el After Effects. Tenemos este cuadradito que se está moviendo sin ningún tipo de overlapping, sin ningún tipo de follow through. Y acá tenemos este otro que con un par de efectos ya tiene mucha más personalidad. Hace la anticipación, después hace el follow through, continúa el movimiento, y la parte de abajo está overlapeada con la parte de arriba, se mueven en distintos momentos. Y vos ves la comparativa y se percibe más atractivo el cuadrado de abajo. Muchas veces vemos animaciones que no entendemos por qué nos parecen lindas o las percibimos atractivas de alguna forma,
y quizás tienen muchos de estos principios aplicados muchas veces en simultáneo, y eso le suma ese atractivo que percibimos. Acá tenemos otro ejemplo. Estos ejemplos están re buenos, todo lo que son caminatas se prestan un montón para armar esta superposición, porque en general el movimiento lo marcan las piernas, pero después el cuerpo, y en este caso la cabeza, van haciendo como el mismo movimiento, pero unos frames retrasados. Suma un montón la animación. Incluso en este otro tenemos también overlapeados los movimientos que suceden abajo y que suceden arriba, y se vuelven súper atractivos. Estos son animaciones más clásicas. También se puede apreciar esta superposición de movimientos y cómo se prolongan los movimientos en los pelos, en el bigote de este gato, incluso en la pollera del Pato Lucas. El sexto principio es acelerar y desacelerar. Esto es como un principio muy básico. Es más, debería ser uno de los primeros. No sé por qué lo pusieron sexto. Pero, y en After Effects, bueno, se usa mucho. Este principio lo que nos dice es que es muy difícil que, o es en la normalidad o en el mundo en el que vivimos, es muy difícil que un objeto pase de estar totalmente quieto a el movimiento instantáneamente. Generalmente los objetos y los elementos en el mundo real se mueven con un pequeño lapso de aceleración, porque de alguna forma están condicionados por la gravedad. Y esto lo podemos replicar en nuestras animaciones. En After Effects se usa muchísimo, se llama Easy In, Easy Out, y podemos, incluso ahora les voy a mostrar. Acá tenemos dos animaciones, una lineal, simplemente el movimiento lineal, y la otra con el movimiento de aceleración y también de estacionación, digamos, sobre el final. Esto, hay un shortcut que se usa para esto, igual acá, este ya lo tenía editado, por eso no se estaba viendo, estaban distintos, están ambos con un pequeño easy in, easy out. Ahí está. Ahora sí. Ahora se ve peor incluso el de arriba. Súper lineal. Esto se logra muy simple en After Effects con un shortcut que es F9. Si tienen una notebook o una MacBook, quizás tengan que usar la tecla de función F9 y automáticamente te pone estos keyframes que incluso se puede después editar cuál es la curva. Esta curva lo que nos está diciendo es que este movimiento arranca muy lento, se acelera y después se estaciona. Nosotros podemos editar esta curva para que sea más violenta, que arranque muy lento, en el medio pase muy rápido y después se estacione también lento. Y así le da otra onda también a la animación y se percibe más atractiva. Acá tenemos unos ejemplos. Esta es una pieza de Motion Graphics. Podemos ver cómo tenemos esta aceleración cuando empieza el movimiento de giro y después se estaciona antes de volver a explotar. Acá lo mismo. Tenemos movimientos que arrancan, incluso en el medio se estaciona, como que ya venía con un movimiento. No vemos cómo empieza el movimiento, pero vemos cómo se detiene en un momento y después cómo vuelve a arrancar. Y acá vemos cómo está detenido arriba, arranca despacio, toma velocidad y se estaciona. Bueno, el séptimo principio es arcos, o bueno, es arcs, se puede traducir a curvas también. Lo que nos está diciendo es que en general los elementos de la naturaleza se suelen mover en trayectorias curvas, entonces esto hace que cuando nosotros animamos en trayectorias curvas tengan más sensación de realismo nuestras animaciones. La idea es que
desde el vamos de que los movimientos que hacemos nosotros con nuestras manos están siempre, de alguna forma, funcionando haciendo un movimiento curvo a partir del eje de nuestro hombro, o de nuestro codo, o de nuestra muñeca, desde ese lugar para animar personajes, pero también para animar cualquier tipo de elemento, siempre va a ser más atractivo moverlos en arcos, en curvas, que moverlos de forma lineal. Acá lo podemos ver muy claro en este avioncito, uno va recto, el otro se mueve en una curva y le da muchísimo dinamismo a este movimiento y lo hace más atractivo. Acá tenemos otro ejemplo, cómo entran estos cursores, estos punteros, a hacer clic en el corazón. Podrían entrar de forma lineal, pero lo hacen en forma de curva y se vuelve mucho más atractivo que lo hagan así. Y el perro este sale volando. La animación es perro vuela para arriba. Esa sería la definición. ¿Por qué sale y da un montón de vueltas? Simplemente porque es más atractivo que lo haga en curvas. Y todos esos dibujos de las curvas hacen que sea mucho más atractivo y mucho más dinámica esta animación. El principio 8 son las acciones secundarias. Básicamente las acciones secundarias subrayan las acciones primarias o la principal acción que nosotros estamos haciendo o que nosotros intentamos comunicar a partir de una acción principal y después sumamos acciones secundarias que nos sirven para darle más personalidad a las piezas, para darle más personalidad a los personajes, para dar indicios sobre algunas características de ese personaje también. En Motion Graphics se usa mucho para decoración, las acciones secundarias, por ahí no suman para la narrativa, pero suman para el look and feel del producto. Acá tenemos, en este caso, bueno, en esta estufa que está bailando, las acciones secundarias son las flores que tiene en la cabeza, estos pedazos de mantel que sobresalen por los costados también. Son acciones que no son necesarias, pero que están ahí para sumar al movimiento. Incluso la mirada, las acciones del rostro suelen ser acciones secundarias. En este ejemplo de este UI animado, tenemos un gato que hace gestos. Estos gestos son acciones secundarias de alguna forma. Este bigote es acción secundaria, que mueva los bracitos así, te da a entender que está resguardando eso que tiene en las manos y suma a entender ese personaje. Acá el reflejo en sus anteojos es una acción secundaria también. Podemos ver acá unas acciones secundarias también pueden ser decorativas, todas estas misceláneas dando vuelta alrededor. No suman a la historia que está contando esta pieza, pero sí le suman atractivo a esta pieza y le suman profundidad, por ahí puede contar un poco el mundo con algunas características físicas. En este caso tenemos estos círculos que, a mi entender, es un ojo, una pupila, y el movimiento principal es el ojo dando vueltas, pero la pupila da un montón de vueltas adentro del ojo, y eso es una acción secundaria, y le suma un montón a la animación. Da a entender que hay una fuerza física que está moviendo ese elemento y le está dando vida, y lo saca de lo que puede ser una animación mecánica lineal. Bueno, el 9 es el timing. Yo le puse ritmo, en inglés es timing. Básicamente lo que nos dice es que esto es también algo muy técnico. Trata sobre, en un lapso temporal igual, si nosotros hacemos más dibujos, vamos a estar haciendo más dibujos no pegados uno al lado del otro, más dibujos pegaditos, vamos a estar haciendo un movimiento más lento que si hacemos pocos dibujos muy separados. Esto es como algo básico de la animación. Lo que esto nos puede mostrar características físicas de los personajes o de los elementos que estamos moviendo. También va a estar dando personalidad o estados de ánimo. Cuando tenemos un personaje triste, se va a mover lento seguramente, entonces probablemente haya que hacer muchos dibujos pegados uno al lado del otro para que ese movimiento sea lento. Acá tenemos esto como es la base, digamos, ¿no? A mayor dibujo se mueve más lento, a menor cantidad de dibujos en el mismo lapso de tiempo se mueve más rápido. Acá tenemos un ejemplo. Este good y bad es relativo, depende siempre de lo que uno esté buscando, pero se puede ver como, en mi entender, el azul es good, está bien,
porque lo importante es mostrar la interfaz. Entonces, la transición no es importante. Entonces, al hacer la transición más rápida, nos da dinamismo a la pieza y podemos ir directamente a los momentos que queremos comunicar. En cambio, en el otro, que tiene la animación más lenta, estás perdiendo tiempo contando una transición que no es importante para tu historia. No querés contar la transición de este UI que está animado, sino querés contar cómo se pasa de un lugar a otro, incluso mostrando algún tipo de dinamismo. Si estás mostrando cómo funciona una aplicación, si la transición es súper lenta, puedes dar a entender de que es una aplicación lenta, que tarda en pasar de un lugar al otro, y eso no es lo que estás buscando. Bueno, pasamos a el principio 10, que es exageración. Básicamente, nada, esto nos dice que podemos exagerar nuestros movimientos y las cosas que suceden en nuestras animaciones en pos de fomentar el entendimiento e incluso ayudar también por ahí a la puesta en escena. O sea, este es un principio que también se conecta mucho con los anteriores, se conecta con aplastar y estirar, pero generalmente cuando nosotros exageramos las acciones, somos más claros con lo que queremos comunicar y hacemos que el espectador entienda exactamente a qué nos estamos refiriendo con lo que estamos haciendo. También puede dar características de personalidad sobre los personajes y se vuelven personajes quizás más memorables a partir de recursos exagerados que cuando no los aplicamos. También hay que tener en cuenta el nivel de realismo que estamos trabajando, pero en general, incluso en animaciones muy realistas, un poco de exageración suma un montón. Acá tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver cómo la misma acción se puede representar con o sin exageración, y con exageración es mucho más atractiva. El segundo ejemplo, incluso la exageración puede estar puesta, aunque contradiga un poco otros de los principios, porque en este caso la boca de Tom se está alargando un montón, pero no se está achatando tanto como debería, si nos guiamos por el principio de aplastar y estirar. Pero al estar súper exagerado, suma un montón a lo que está contando y se vuelve una pieza más atractiva también. Dibujo sólido es algo que viene como heredado de la ilustración. Básicamente lo que nos dice es que tenemos que hacer dibujos sólidos, o sea, tenemos que hacer dibujos que se perciban volumétricos, que se perciban que están en un entorno tridimensional, aunque estemos contando una historia bidimensional. Tenemos que ser capaces de representar los elementos desde todos los ángulos posibles y desde todos los puntos de vista a la hora de dibujar, ya sea en animación digital o en animación tradicional. La idea es que utilicemos elementos como la perspectiva, las luces y las sombras para darle verosimilitud a nuestras piezas, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos. Estos son dos ejemplos totalmente 2D, pero vemos cómo están súper sólidos los dibujos, porque esta patineta se percibe como que hay una tridimensionalidad, está dando toda la vuelta y nunca cambia de forma, la percibimos sólida. Lo mismo con esta caja que arranca en un plano súper cenital y después da toda una vuelta alrededor de la caja y la percibimos como una caja que está en ese lugar de forma tridimensional, aunque sea una ilustración, aunque sea todo ilustrado en 2D. Acá tenemos otro ejemplo de Hércules. Acá también hay varios principios que están actuando un poco en simultáneo. Podemos ver también quizás, bueno, la anticipación, el overlapping de la silla, cómo se mueve, pero sobre todo esta silla se ve súper tridimensional. Y eso es a partir de la iluminación que tiene, a partir del volumen que se crea y cómo se aplasta y se estira, pero siempre manteniendo ese volumen. Y es un ejemplo de un dibujo súper sólido. Por último, no menos importante, en realidad este es como el principio más importante, es el atractivo, ¿no? Lo que vamos a buscar siempre es hacer animaciones que sean interesantes, que sean creativas, que dejen algo en el espectador, que llamen la atención y que sean memorables, ¿no? Este principio un poco lo que hace es pedirte que utilices todos los otros principios para poder lograr este atractivo.
venimos hablando de todos los principios que siempre cuando los utilizamos la pieza se vuelve más atractiva, la pieza se logra esta sensación de que está más viva que cuando no los usamos. Y eso hace que las piezas sean más creativas y más atractivas. Hay algo también, o sea, no estamos definiendo atractivo como lindo, feo, sino que atractivo como interesante, ¿no? Como algo que llame la atención y que pueda permanecer en la retina del espectador cuando lo ve. Para esto, bueno, tenemos ejemplos. Estos son los personajes de Oye Arnold. Son todos personajes que forman parte del mismo universo y son todos sumamente diversos. Y eso le da atractivo a esta serie. El uso de múltiples formas para la creación de personajes es uno de las principales herramientas para dar atractivo a las piezas. Y acá se nota muchísimo, ¿no? Como que todos estos personajes de alguna forma ya desde su morfología están contando algo, están contando una historia o están teniendo esa personalidad que da la sensación de que están vivos. Y surgen todos a partir de formas geométricas en principio, ¿no? Acá tenemos una pieza de Motion Graphics. Básicamente, acá tenemos algunos de los principios utilizados anteriormente. Tenemos la exageración. Está sumamente exagerado este movimiento. No sé qué está queriendo contar. Simplemente llama la atención. Es como un llamado. La acción de esta animación es un llamado de atención. Y lo único que estamos haciendo es sumar algunos de los principios que vimos y logrando una pieza atractiva. Estamos con exageración, estamos con follow-through y overlapping, prolongando y superponiendo este movimiento que realiza. Estamos también, bueno, sobre todo el overlapping. No tenemos una anticipación del movimiento, pero podríamos tenerlo. Estas letras podrían arrancar achicándose un poquito antes de despegar. Y también eso también le sumaría. Incluso la puesta en escena junto con el dibujo sólido nos cuentan algo, ¿no? Porque acá vemos esa sombra que tenemos en el fondo, nos da a entender que esto está iluminado, que está formando parte de un lugar. Tenemos este texto que está en primer plano y después muchos que están atrás y se pueden percibir como que hay una profundidad. Todo eso es una sumatoria de utilizar todos los principios de animación, o la mayoría, y crean piezas súper atractivas. Acá tenemos otro ejemplo, acá tenemos algunos de los principios también que están sucediendo en simultáneo. Tenemos aplastar y estirar, tenemos anticipación de algunos de estos movimientos, incluso tenemos follow through y overlapping, y se percibe como una animación atractiva. Este es otro ejemplo. Acá está muy bien trabajada la puesta en escena, está muy bien trabajado también el dibujo sólido, esta idea de que estamos en una superficie que es agua, que hay un horizonte. Eso es súper dibujo sólido. Después que estas formas, cómo interactúan estas formas también tienen que ver con el dibujo sólido. Están mostrando, bueno, hay una pequeña anticipación del cuadrado antes de saltar. Después incluso hay un aplastar y estirar cuando salta antes de que caiga. Hay una exageración del círculo comiéndose al cuadrado. Están como, incluso los saltos que hacen, están formando arcos, están formando curvas. Están como muy en juego todos estos principios. Y es una animación que básicamente es un cuadrado y un círculo con un sol en el fondo y se percibe súper atractivo. Bueno, por último les voy a mostrar. Acá yo hice una comparativa entre lo que podría ser una animación sumamente lineal y qué pasa cuando empezamos a agregar distintas cosas, ¿no? Muchos de estos principios. Acá le agregamos el ease in, ease out, o sea, el aceleración y desaceleración. Acá agregamos una anticipación. Acá agregamos la anticipación, pero también agregamos la prolongación del movimiento, el follow-through, anticipa, y después cuando se estaciona, hace ese pequeño follow-through, que quiere seguir el movimiento, pero se estaciona. Acá lo mismo, pero con rotaciones. Vuelve más interesante. Acá ya empezamos a trabajar también
con esto de prolongar y superponer. Estamos superponiendo la animación de la parte de arriba con la de abajo y prolongando. Y ya da otra sensación. Este es un cubo que por ahí es más sólido, más rígido. En realidad es un cuadrado, pues no se ve como sus otras caras. Y este es un cuadrado que se ve más elástico, como que está, de alguna forma, tiene otra materialidad, ¿no? Incluso podemos exagerar. Acá tenemos una exageración del movimiento, aprovechando también el aplastar y estirar. Acá estamos aplastando en X y estirando en Y. Y al mismo tiempo, esto lo hacemos en pos de exagerar el movimiento y se percibe totalmente distinto, ¿no? Incluso acá les dejé la comparativa entre los dos, desde un movimiento totalmente lineal hasta utilizando muchos de estos principios, lo que podemos llegar a lograr. Esto no significa que este movimiento de abajo esté bien y el de arriba esté mal. Lo que nos dice es que nosotros podemos utilizar estos principios a nuestro favor dependiendo de cuáles son cuál es la idea de nuestra animación, ¿no? Y qué es lo que nosotros queremos contar. Si yo quiero contar que este es un cubo, un cuadrado de mármol súper rígido, y no le voy a meter todas estas animaciones exageradas, ¿no? Ahora, si no me importa la materialidad y yo quiero crear algo más atractivo, quizás sí le meto todas estas animaciones y se vuelve una pieza más atractiva. Por último, les dejo para que busquen en YouTube, si tienen ganas, este video de los 12 principios de animación de Alan Becker. Es uno de los videos que estoy usando para sacar algunos fragmentos. Acá él cuenta con muchos ejemplos, sobre todo de animación clásica, digamos, ¿no? Cuadro a cuadro, y mucho de personajes, cómo trabajan todos estos principios de animación. Y está muy bueno también como para profundizar un poco más. Y también les dejo esta página, Dribbble, que básicamente lo que es como un lugar muy piola para ir a buscar referencias, ya sea de ilustraciones, de animaciones, de cosas de UI también, algunos sobre branding también. Acá como que está muy bueno para ir a buscar referencias. Algunas de las animaciones que mostré en la presentación las saqué de acá. Y siempre está bueno ir a buscar referencias cuando estamos trabajando, incluso en pos de lograr animaciones más atractivas, que sería como el objetivo de cualquier animador o de cualquier persona que quiera empezar a trabajar con motion graphics. Está bueno ver referencias, está muy bueno ver, bueno, cómo se mueven las tendencias, y este es un lugar donde se pueden ir a buscar esas cosas. De repente, no sé, estoy buscando cómo animar un UI de una aplicación en un celular, pones en el buscador UI, interface, no sé, animation, y te van a salir un montón de cosas de otras personas que ya animaron y ya hicieron, y un poco podés ir siguiendo esos pasos, y está copado, ¿no? Tener esas referencias. Y bueno, me la pasé hablando, ¿no? Eso fue todo. No sé, Carito, si hay alguna consulta más por ahí dando vuelta, pero... No, no hay ninguna consulta así puntual en el chat, pero creo que por ahí, o sea, desde tu perspectiva podrías comentarnos, tipo, qué debe tener una buena animación, de cuál de todos estos principios puede tomarse o considerarse para hacerlo atractivo. Si bien hablaste del principio atractivo, Sí. como qué más puede tener una animación para que genere eso, ¿no? Sí, bueno, hay algo que depende mucho de qué es lo que estamos animando. Hay toda una parte que por ahí tiene que ver con el diseño o con la ilustración, que ya tiene sus propias características que pueden hacer que los personajes sean atractivos. La paleta de colores es algo sumamente importante, que también suma al atractivo. Bueno, la multiplicidad de formas que se utilizan para crear personajes también suman al atractivo. Pero básicamente yo creo que si cualquiera de nosotros se está iniciando en el universo de la animación o de motion graphics, o ya hace algunas cositas por ahí en After Effects, y empieza a trabajar conscientemente sobre estos principios, inevitablemente va a terminar logrando animaciones más atractivas. Por eso es que estos principios se utilizan tanto, porque son una guía muy básica
sobre, bueno, cuál es el camino para llegar a conseguir ese atractivo. Después puede variar mucho las técnicas, hay muchos tipos de animación distintas. Esto se utiliza tanto para animación 2D como 3D, tanto para motion graphics o tanto para stop motion, como que se pueden aplicar a cualquier tipo de animación, a cualquier estilo, y nada, y siempre suman un montón. Si uno se pone, de repente, no sé, vos animaste cualquier cosita así medio chiquita, estás probando algo y parás un toque y decís, bueno, pará, voy a hacer el ejercicio de aplicarle, no sé, todos los principios de animación posible a esto que estoy haciendo. Y después comparas el antes y el después y vas a notar una diferencia. Incluso en el ejemplo que mostré en After Effects se nota una diferencia y eso, nada, suma un montón, me parece. Bueno, ahí se picó en el chat, de la nada tenemos un Ah, par de sí. consultas. Si vamos a animación tradicional o digital en cuanto a expresión, si se aplican los mismos principios para lo que es 3D y si es posible que hayan procesos de animación que no estén documentados. O sea, si bien tenemos estos principios, como existen más, o esta es la base y hay más, pero no lo abarcamos. ¿Qué onda? Sí. Bueno, pará, voy a ir uno por uno porque ya me estoy perdiendo. ¿El de Esta es la animación base. tradicional Vamos a ir o por el digital? final que ya lo tengo. Esta es la Ok. base. Este es como muy básico. También esta charla es muy básica. Uno se puede meter incluso dentro de cada uno de los principios y hay técnicas para poder ejecutarlos bien. Hay mucha práctica. Después hay, por ejemplo, ¿no? Yendo al trabajo de sombras. Hay todo un estudio sobre cómo funcionan las sombras en ilustración y cómo funcionan en la animación y cómo poder lograr esas sombras que sean realistas. Y eso es solo hablando de sombras. Y así, en cada uno de los ámbitos, se puede encontrar muchísima documentación, se puede buscar también en Internet, tanto sobre paletas de colores, sobre el uso de luces y sombras, sobre incluso técnicas específicas de los programas con los que estés animando. Si estás animando en digital, depende mucho también el programa con el que estés animando. Si estás trabajando por ahí en After Effects o en Toon Boom Harmony o en Blender, si estás haciendo cosas en 3D. Estos principios aplican para 3D, aplican para 2D, aplican para dibujo tradicional, aplican para dibujo digital. Eh, y por ahí, conectando con la otra pregunta sobre qué da más expresividad, en general el dibujo tradicional suele ser más expresivo. Hay muchos artistas que mezclan, que hacen parte, incluso como contaba esto de que de repente haces las animaciones principales de forma súper digital, con interpolación de movimiento y después querés sumar acciones secundarias o incluso hacer como estos overlappings de algunas partes de la animación y lo podés hacer cuadro a cuadro, dibujando de forma ya sea digital, pero a mano alzada, o ya sea incluso vos podés experimentar. De repente vos armás una animación en After Effects, podés exportar cada uno de los frames, imprimirlos y después con un lápiz, con colores, intervenirlos. Como que es súper amplio, ¿no? El abanico y el espectro que se puede trabajar la animación. Y hay mucho también de experimentación, ¿no? Que está sucediendo todo el tiempo. E incluso hasta en el mundo de stop motion, que básicamente es agarrar elementos, sacarle fotos e ir moviéndolos. Pero vos tú puedes trabajar con plastilina, puedes trabajar con elementos reales, puedes armar muñecos, eh, y nada. Y todos estos principios se aplican para cualquier estilo de animación que vos estés trabajando. Y creo que me quedó una pregunta que no sé cuál era. Era lo de animación tradicional o digital y si se puede aplicar en 3D, pero Sí, totalmente. Se puede aplicar en cualquier tipo de animación. O sea, cualquier cosa que vos quieras mover de un lugar al otro y de alguna forma digital o tradicional, digital incluye 3D, siempre aplicando estos principios o empezando a practicar cómo aplicar estos principios, vas a lograr muchos mejores resultados que si no los aplicas. Y después, bueno, va a depender también de la práctica que tengas. Algunos son más fáciles de aplicar, algunos son más difíciles, algunos también depende de la dificultad del movimiento que vos estás queriendo lograr.
de repente trabajar con personajes es más difícil que trabajar con simplemente círculos y cuadrados. Tienen, o sea, todo el rigging de personajes, las articulaciones de los personajes, como que empiezan a suceder todos estos principios al mismo tiempo, en paralelo, y se vuelve complejo. Y siempre, nada, mi consejo es, si queremos hacer que un personaje salte, trepe, vuele, no sé, haga una mortal para atrás y saque un revólver y dispare, primero tenemos que saber hacer que un personaje pueda caminar de un lado al otro. Como que no intenten saltearse los procesos porque se van a frustrar un montón. Siempre como que si están arrancando, prueben a animar la pelotita rebotando, prueben a intentar aplicar estos principios a la pelotita rebotando, que es muy básico. Pueden encontrar incluso tutoriales en YouTube de cómo hacerlo. Y lo mismo con las caminatas de personajes. Prueben hacer que un personaje camine. Parece una boludez, pero es sumamente complejo. Y una vez que lo empezás a entender, bueno, después podés empezar a hacer que ese personaje se mueva de distintas formas. Y sobre todo si empezamos a hablar de personajes y a mover personajes, tenemos que tener como dibujos muy sólidos, ya sean dibujos digitales o dibujos a mano, digamos, tradicionales. Tienen que estar sólidos porque de repente un personaje que mira para allá, un personaje que gira, todo este momento del giro, estamos cambiando la perspectiva desde donde lo estamos viendo. Tenemos que ser capaces de poder representar eso, ¿no? Claro. Y por otro lado, tipo, alineado a esto bueno, primero aprender a caminar antes de saltar y demás, si recomendás algunos tutoriales, también están reclamando que tienen una TED Talk de stop motion, así que no sé. Ok. Va a ser más Está complejo, está pidiendo info. Yo no soy especialista en stop motion, conozco gente que es bastante crack. Podríamos hacer una TikTok sumando invitados, no sé, habría que ver. Pero sí, se re puede hacer. Ahora no tengo en mente por ahí referentes para ir a buscar, pero sí, o sea, si se meten en YouTube, ponen tutorial, no sé, After Effects básico y aprenden a usar el programa. Después ponen tutorial, rebotar pelota y hay 50 chabones que todos te enseñan lo mismo y todos más o menos lo hacen de la misma forma. Y de esa forma, nada, vas aprendiendo. O también lo podés hacer a la inversa. De repente podés ver una animación que te gusta mucho, podés bajártela, podés descargarla, podés meterla en After Effects, ver cómo cuadro a cuadro qué va pasando en esa animación y después intentar replicarlo vos con tus elementos. Eso también es una herramienta muy buena para empezar y empezar a entender cómo están funcionando. De repente muchas veces hay muchas animaciones que tenemos acá que de repente son súper complejas. Por todo lo que se está moviendo acá al mismo tiempo, es difícil de poder prestar atención a cada una de las cosas que está sucediendo. Pero todas funcionan en conjunto. Entonces, si yo agarro esta animación, me la bajo, la meto en After Effects y puedo ir cuadro a cuadro mirando qué está pasando, digo, ah, mirá, acá hicieron esto, ah, mirá, acá usaron esto otro, y lo puedes ir replicando. Y eso es un ejercicio que está buenísimo hacer también, para ir aprendiendo. Perfecto, buenísimo. Y creo que la gran pregunta y que nos convoca a todos, porque son los 12 principios de Disney, si Walt Disney está criogenizado. Acá empezamos con las teorías conspirativas. Mi teoría es que Walt Disney está frisado en el ARSAT, flotando en el espacio en este momento, mirándonos desde allá, esperando que podamos conquistar Marte para poder llegar y formar su colonia de Mickey Mouse allá. Claro, Mickey Mouse versión Marte. Uh-huh. Buenísimo. Nada, Y creo ahí que hacemos una conexión con los motorratones de Marte para si hay algún treintañero por ahí que recuerde un dibujito muy bueno que se llamaba Los motorratones de Marte. Me excede. Me excede un poco la info, pero sí, Pero bueno. buenísima la charla. Agradecemos a todos los que se sumaron. Amé los motorratones. Así que hay gente Sí, hay gente de de mi 30. target. Claro. Perdón, yo estoy out en eso. Así que Está bien. nada, agradecen la gran charla. Gracias, Fran, tremendo orador. Muy buenos ejemplos, muy buenas animaciones. Amamos a Gohan al final. Y nada. Yo también. Bueno, nada, gracias.
Y nos vemos el mes que viene en la próxima Tech Talk, que no sé quién me hablará, pero seguramente va a estar copada. Claro, súmense, súmense, no se olviden de seguir el canal, así saben cuándo estamos. Les dejo la campanita. Chau, chis.